Me llamo Steve Peters, no hablo español, qué pena. Qué bueno. Esto es sorprendente. Mucha gente que viene una mañana a hablar, a oír sobre Transmedia. Tengo el privilegio de haber hecho cosas interesantes en los últimos años y voy a hablar un poco sobre algunos de los proyectos pasados, cosas que hemos hecho, algunos de los problemas y errores que cometimos. Eso es importante para que ustedes tengan idea de lo que yo he hecho y en qué he participado. Y al final tendremos preguntas. Espero que sea interesante para ustedes. Antes de empezar, quisiera hablar un poquito sobre lo que he hecho en el pasado. He participado en los más grandes proyectos, tal vez es en el juego de realidad alternativa para la película de Batman hace unos años. Ese fue un proyecto de 14 años que llegó hasta el proyecto de la película de Batman y también ese es un juego de realidad alternativa que pasó por los Transmedia y va a hablar sobre qué significa. También he participado en proyectos como los Piratas del Caribe y mi primer proyecto es un proyecto de ciencia ficción que, fue antinatural. He participado también en otros proyectos que no son fílmicos, por ejemplo, en donde tenemos, en vez de hacer el mercadeo, una campaña de mercadeo, quería crear una extensión del mundo que había hecho con su música. Esto fue muy divertido, fue muy interesante, así que también para la entrega de Microsoft Vista y también videojuegos. Antes de que hiciera cosas en Transmedia, empezando en el 2001, era un músico y productor de música. Cambié a Transmedia y la realidad alternativa porque me parecía más interesante y era más artístico y realmente me emocionó mucho. Pero volviendo a este tema, empecé como un operador de montaña rusa y me gustaba llevar a la gente a la montaña rusa. Y allí es donde aprendí el poco de español que sé. Es, ¿Eso está bien? Sí, está bien este español. Ahora, hablemos sobre Transmedia. Hay mucha gente que habla sobre la definición y yo no voy a hablar mucho sobre la definición, simplemente vamos a compartir las cosas que he hecho y lo que vale la pena. Pero hemos encontrado de que entramos a unas categorías muy generales. Por ejemplo, es como lo primero es una especie de, por ejemplo, Guerra a las Estrellas, que es una especie de franquicia, todo este tipo de cosas clásicas que han sido muy efectivos en los últimos años. También Transmedia de Marquedeo, Transmedia, que es la parte de esto interesante es que pensar en términos de lo que para qué vamos a usar Transmedia como un entretenimiento, como un canal de entretenimiento, o si se trata del inicio de la historia, si es noble o no es noble. Voy a crear esta historia y yo sé que voy a hacer una propiedad transmedia desde el principio. Voy a hablar un poco sobre las cosas que estamos haciendo ahora, que es tratar de explorar algunos de los proyectos. Así que te voy a referir a esto como entretenimiento transmedia. La parte interesante es que esta tecnología digital que tenemos no estamos limitados a una pantalla o a un lugar para contar una historia, o si es una televisión, o si es en el teatro, o si es en una película.
La parte interesante es que la podemos usar en muchas formas, de la forma como nos comunicamos con los amigos y conseguir las noticias de todo el mundo. Podemos tomar nuestro entretenimiento y superponerlo con el mundo real en el que vivimos. Y esta última década hemos visto nuevas cosas siempre en donde que ahora somos capaces de hacer de una manera interesante. Pues usar esos canales. Todos tenemos estos computadores interesantes en nuestros bolsillos y se pueden usar también como teléfonos. ¿Qué pasa si usamos esto como una segunda pantalla, como un medio de entretenimiento, de la misma forma que funcionan nuestras vidas? Tenemos cosas a través del correo electrónico, teléfonos, llamadas telefónicas, la pantalla del computador, la pantalla del televisor. ¿Qué pasa si un entretenimiento puede usar todas estas pantallas? Y vamos a hablar mucho sobre esto aquí hoy. No estamos limitados solamente a la pantalla de televisión, del cine, sino a todos los tipos de pantalla. La forma como consumimos entretenimiento hoy en día es que si quieren ver una película, vas al teatro. Si quieres ver televisión, tienes que ir a la sala y prender el televisor. Si quieres ir quieres ver los deportes, tienes que ir al estadio. Pero ahora con todas estas tecnologías, todo esto puede llegar a ti. Todo puede llegar a ti de una manera emocionante. En el 2001 había este proyecto de una película de Spielberg que era inteligencia artificial. Mi amigo y mis colaboradores decidieron construir este juego de promoción de la película y participé en esto solamente como un miembro de la audiencia. Era el verano del 2001 y todas estas páginas web misteriosas empezaron a aparecer y se contaba la historia, y lo que era interesante era que no era simplemente se te daba a ti oficialmente, era como una especie de guerrilla. Tenías que encontrar sitios, y él nunca admitió que estaba allí, pero veías todas estas páginas web en donde podías ver que la historia se contaba. Y nunca se me olvida que un día estaba saliendo de mi oficina en la hora de almuerzo y sonó mi teléfono flechita de esa época, y había un carácter de un personaje de la película y me estaba mandando mensajes, y yo volví a mi oficina, entré a mi computador porque sabía que había pasado algo en el cuento que estaba pasando en la vida, en el tiempo real. Así que busqué desesperadamente las partes de la historia que se iban a entregar para saber qué estaba pasando. Y aquí es donde me di cuenta de que el juego me llamó a mi teléfono, me interrumpió mi día de una buena manera. Y ese fue un momento en donde la historia llegó a mí, y ese es el punto crucial en donde yo dije, tengo que participar en esto. Esto es algo que es bueno, que me gusta, es nuevo, es fascinante, es extraordinario, y nunca me eché para atrás. Desde entonces he estado trabajando en y esta es la forma como empezó el punto de no retorno para mí, que es participar en el entretenimiento transmedia. Así que típicamente los juegos al principio en el internet, las películas y los programas de televisión tenían una página web, tenían unos asuntos promocionales, y allí podías encontrar información sobre la película. Así que las páginas digitales eran algo nuevo, no se sabía cómo usarlas. Básicamente se utilizaba por los departamentos de mercadeo de los estudios. Antes de que quiero discutir un punto aquí, y es de qué es lo que está pasando ahora con respecto a lo que pasaba al principio, hace una década. Históricamente el espacio digital, el internet,
se consideraba un espacio promocional. Esa es la forma interesante de entender. Podemos colocar un afiche en la página web, podemos colocar videos y podemos colocar los trailers, los cortos, y más gente se empezó a dar cuenta, y todavía mucha gente todavía no han aprovechado por completo este espacio digital. Ese no es un espacio simplemente para promocionar lo que estás haciendo, pero puede ser el sitio en donde tu proyecto realmente vive. No debe ser simplemente una forma de propaganda, puede ser el asunto verdadero. Lo que yo consideraría es que Hollywood no ha aprovechado las oportunidades cuando tienen una audiencia a la mano y se les da cosas adicionales. Voy a empezar con un clip. Esta es una película muy popular en los Estados Unidos, que es La Historia de Navidad. Voy a ver simplemente alguna pequeña escena en donde llega a la casa y está escuchando un programa de radio y decide ser parte de un mundo secreto. Les voy a mostrar un poco. Se está viendo aquí hay un orfanato que va a el maestro Ralph. Aquí está mi decodificador. Ahora soy el miembro de la sociedad secreta y estoy hablando a todos los. Firma, eres el huérfano, firma con la tinta. Y allí a la edad de 9 estaba haciendo esta orden. Salgamos de aquí, no necesito esto. Vamos a ver mañana cuál es el gran barco pirata. Es hora de que manden todos los mensajes secretos al círculo secreto. Acuérdense, o solamente los miembros del círculo secreto pueden mandar este mensaje secreto. Acuérdense, y eso depende de usted. Esto aquí, este es el mensaje. 12, 11. Este es mi mensaje secreto. Le voy a decir que el mensaje de esta noche será muy importante. Acuérdense, no le cuenten a nadie este mensaje. Esta fue la última cuarto en donde los niños pueden estar tranquilos. Aquí está. Voy al siguiente. La primera palabra es tú. Ya voy a estar allí. ¿Estás seguro de qué? ¿Tienes que estar seguro de qué? Por favor, salgan. Ya voy a llegar, mamá. Ya estoy llegando. ¿Pero qué es la palabra? La vida del planeta depende de esto. Estoy casi listo. Estoy vibrando. Está casi claro. Sí. Tienes que estar seguro de beber el Ovaltine. ¿Es un comercial? Desgraciados. No sé cómo esto se pasó a ser aceptable, pero esto es muy simple, es ficción, pero tienes a alguien que ama tu historia y tus personajes y está llegando este
pieza adicional. Si alguien hace su labor adicional en su tiempo libre y vas más sobre su cuento, no, lo estás premiando con un comercial, porque esto es buena idea, todavía ocurre hoy en día. Yo estaba viendo un programa de televisión y esto pasó. Yo era Ralphie viendo el programa y en medio del programa y aparece una llamada telefónica y no puedes verlo, pero hay un número de teléfono que es un número de teléfono real. Y cuando yo veo un número de teléfono real, mis sentidos inmediatamente tomo mi teléfono porque ellos quieren que yo llame. Y si yo llamo al número telefónico y hay más sobre Jack Barrel o algunos detalles que le ayudarán a la historia, meterme dentro de los personajes, no, es un comercial y tú llamas al teléfono, es un comercial y tienes una voz que dice bienvenido a esta experiencia. Si quieres un ringtone, presiona 1. Hagamos que esto funcione. No se trata de simplemente mandar una propaganda, pero hay algo que es simplemente que está roto allí desde el punto de vista de la audiencia. Y lo que estamos tratando de hacer es, en todo lo que hacemos y que se les pide a la gente que haga algo extra, le tienes que dar algo a cambio que los mantengan en la historia que para ti fue difícil de construir. Solamente para mí es un asunto de confianza. Estás prometiéndole a tu audiencia que les vas a dar algo bueno si simplemente haces unos pasos adicionales. Si sea llamar por teléfono o si es conectarse a un link. ¿Por qué siempre tenemos que llegar a una propaganda? ¿Por qué la gente quiere hacer eso? Ellos simplemente van a dejar de hacerlo. Así que Transmedia tiene muchos beneficios que podemos utilizar. En un punto de hoy en día, no tenemos que llamar a un teléfono para recibir los tone rings. Tenemos que ver cómo podemos fomentar la experiencia. Estas son cosas de mercadeo que tienen sentido, pero voy a hablar desde el punto de vista de la historia. ¿Cómo conectas a la audiencia en una forma nueva que se sientan como que realmente están viviendo en la historia que estás contando, en donde puedas interactuar con tu audiencia de tal forma que puedan y hacer impacto con la historia y ellos impacten en la historia? Así que no se trata de que cambien la historia, eso no se puede hacer, pero quieres que ellos se sientan de que ellos puedan realmente tocar estas personas que son de verdad. A veces ellos pueden llegar a tocar la historia. Acuerdo de un juego que hice que era simplemente leer una entrada de un blog de un personaje que vivía en la misma ciudad en donde la persona vivía. Y la persona en tiempo real estaba diciendo que iba a ir a las montañas y empezaba a nevar afuera y miraba por la ventana y resulta que sí estaba nevando afuera porque lo estábamos haciendo en el tiempo real. Pero hicimos esto de una forma apropiada al cliente y eso lo está pasando realmente, este personaje es real. Así que es una forma de que ellos puedan sentir que tocan la historia. Usamos el clima en ese momento, pero no siempre se puede usar eso, pero es una forma de rodear a la audiencia con la historia, de que se sienta más conectado a la historia y se sienta más real, como si esto realmente estuviera pasando. Esto es la forma como lo hacemos en general. Para los que no sepan, la cuarta muralla es una muralla invisible que está aquí, que separa lo que pasa en el estrado de lo que pasa con la audiencia. Esto ha sido siempre muy importante, que exista esa separación, de que la audiencia sean los observadores y que lo que pasa en el estrado es lo que está en el programa.
siempre tenemos esta ventaja en donde se trata de quitar esa muralla y de tal forma que la audiencia y el estrado estén en el mismo espacio. Es un tipo de cosas, es una cuestión filosófica, pero muy real hoy en día. Estamos mandando a la gente afuera para que encuentre ponqués. Están viviendo en el mundo real y es muy importante. Desde el punto de vista de la audiencia, tengo la ventaja de haber sido un actor al principio y ahora soy un productor. Y no hay nada mejor. Hacer que tú experimentes formas de nuevas maneras, como si te estuviera pasando realmente. No se trata de compromiso, no se trata de conexión, es una conexión mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Mucha gente empieza a montarse en el vagón, en el tren, y se dan cuenta de este potencial, pero no todo están seguros. Hay gente que lo está haciendo de manera correcta. Obviamente tenemos muchas cosas que ver, pero muchas películas han hecho cosas interesantes. Nos divertimos, una campaña de promover una película en donde se puede usar transmedia, técnicas de transmedia para contar mejor la historia y se hacen cosas divertidas. Esta es una campaña simple para los seres humanos, las ciencias en el mundo, y hacer cosas que piensen, esto está interesante, y piensan que esto realmente está pasando. Y de esto hablaremos más tarde. La televisión también está haciendo cosas divertidas. Por ejemplo, Doctor Hughes de NBO está entregando cosas en línea, en internet. Héroes también está haciendo cosas de realidad virtual. Hicieron que culminó este juego virtual en una ubicación física real. Las series de BBC también están haciendo cosas muy simples y no muy caras, pero muy efectivas. Y voy a hablar un poco sobre esto. Y también Lost es un gran ejemplo de cómo se hacen unos micrositios en donde llevas a la gente una cantidad de preguntas y entras a juegos de misterio. Voy a dividir esta para ver dos tipos generales de experiencia. Las experiencias de transmedia. La primera es un evento en tiempo real, como conciertos o festivales, ocurre en tiempo real y producen una película o algo. Es algo, no se trata de un jugador individual, sino que es de la comunidad. Es basado en la comunidad. La gente se reúna en algún lugar o a través de mensajes o se reúne en YouTube y experiencian esto juntos. Es como cuando vas a Woodstock o a un festival de música, tú estás experimentando esto juntos en forma comunal. Estos son los que se llaman juegos de realidad alternativa o ARG. ARGs, voy a hablar de dos ejemplos de ARG. Uno es El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche es muy grande, se invirtió mucho en esto y tiene un tipo de una combinación perfecta. Esto llegó al internet en un momento. Facebook no era tan grande como es hoy, pero era un personaje perfecto como Batman y como Joker, y estaba tenían que construir algo que llegara a los fans y propagar la noticia de la película, y él no llegó a este punto.
y tenemos que mover un poco más que eso, pero voy a mostrarles un poquito. Este video es un caso de estudio que se concentra en las actividades del mundo real, de eventos vivos que hicimos. Este video se va a concentrar en esto y vamos a hablar de otras cosas que se han hecho. El Caballero de la Noche. No está tan oscuro. Es un buen video. Vamos, creo que no quiere funcionar. Oh, los transmedia. Ok. Si no va a funcionar, no va a funcionar. Bueno. Bueno, no importa. Creo que está la página web. Creo que les voy a dar un link. Porque esto es transmedia. Habla sobre cómo podemos construir esta red. Figurativamente se trata de unos tapetes de números de teléfonos que cuentan la historia de qué pasa entre el primera película. Batman empieza a este punto. Nos tuvimos que sentar con el escritor de la película. ¿Qué pasa en esta ciudad gótica en este periodo de tiempo entre las dos películas? Y definitivamente había una parte de mercadeo, de marketing, en donde se iba a hacer una campaña para hacer camisetas, lápices, hacer de todo y pedir una pastel, por ejemplo, en una pastelería en donde tienen el pastel, dice llámame y hay un número de teléfono y el teléfono timbra y dentro y hay un teléfono dentro del pastel y esa es evidencia de que allí está el guasón y la combinación de 14 meses se creara la audiencia, pero desde mi punto de vista como diseñador de la experiencia, el propósito de esto era contar la historia de lo que estaba pasando en la ciudad gótica que nos llevaba a la primera parte de la película. ¿Se necesitaba hacer esto para ver la película? La película por sí mismo tenía el asunto, pero los que experimentaron esto era como tener una parte de respaldo de la historia. Es una experiencia más rica para ellos cuando veían la película. Algo mejor, había unos personajes que iban a tener un rol en la película y lo van a disfrutar de una mejor manera y lo reconocen. Así que fue muy efectivo. No sé si esto lo vamos a ver, porque si tiene todos los ingredientes y eso no es barato hacerlo, pero es algo de lo cual estoy muy orgulloso, en cual el video les puede mostrar. Lo voy a hacer. El segundo, y espero que aquí sí está el video, es Sherlock, que tuvo unos efectos similares. ¿Han ustedes visto el show de la BBC, el programa de la BBC de Sherlock Holmes? Lo que hicieron es, en vez de un gran evento que llegaba a la premiere, al estreno, pero el contenido transmedia empezó a llenar los vacíos en tiempo real también. Está integrado con los episodios, que es muy agradable, y aquí el contenido transmedia se ve referido en la pantalla,
pero ves cosas en la pantalla que se refieren al contenido del transmedia, que es una buena manera de hacerlo. Y eso no se hizo de una manera cara. En el programa, en los libros, el Watson, Dr. Watson y Sherlock Holmes, eh, así que ellos hicieron un blog con el Dr. Watson y este blog, eh, veamos a ver si este video funciona y aquí se puede ver más claramente. Tampoco está aquí, pero tengo un backup. Pero si van a la página web y hay aquí un blog que puedes leer lo que está pasando. Y hay comentarios ahí que te van a llevar a otros personajes menores. Vas a leer los blogs de estos personajes menores y después va a llegar a la página de Sherlock Holmes y vas a interactuar con ese blog. No solamente se hicieron los blogs, pero puedes ver, ves aquí que hay una imagen del video, sino que puedes escribir allí y entonces allí Sherlock Holmes hace comentarios sobre las entradas anteriores del blog, cosas que él ha escrito. Es como si estuviera ocurriendo en la vida, en el tiempo real. Estos son los dos tipos de cosas que que se hicieron para llegar al estreno de Batman. Entonces también crear en la televisión como si fueran episodios y se puede contar la historia de los episodios en tiempo real. Esto te da una visión general de este tipo de estas historias en tiempo real transmedia. Hay un desafío para hacer esto y no se deben tomar a la ligera, especialmente con el programa de televisión. La producción necesita tiempo para crear un video, un audio, cualquier cosa que hagas. Eso hace que sea difícil integrar la audiencia dentro de los episodios. Tú escribes algo en el blog y aparece un comentario y después ves el episodio la siguiente semana y se menciona, pero eso no va a pasar. Esto sería grandioso, pero es un desafío grande porque ese episodio se ha filmado semanas antes. Entonces, en la televisión, ¿qué pasa cuando volvemos a presentar el episodio y la página web ya no está más? Lo que está pasando, o si vamos a diferentes mercados, ha habido éxitos en algunos casos en que se usa efectivamente, como las cosas grandes como Dark Knight. Ellos necesitan una inversión muy grande para la audiencia y esta es una gran pregunta. Si por ejemplo vas a decodificar un código y vas al baño y te demoras, la gente gasta tiempo haciendo cosas con esto. Es una gran inversión de tiempo, pero ellos tienen una gran diversión, pero necesitan usar una buena cantidad de tiempo, así que esa es una parte importante. Ahora, lo otro es que haya gente nueva que entre a los juegos de realidad virtual. Es difícil si te has perdido los primeros meses del juego, entonces ¿dónde están las instrucciones? ¿Cómo hago esto? Este es otro gran problema y se vuelve un gran problema tratar de crear ondas en donde mantiene los portales abiertos para que los nuevos jugadores puedan participar, y es un gran dilema porque es difícil de hacer. Hablamos de niveles de multidiseño para abordar estos problemas, en donde típicamente se tiene un nivel muy bajo. Por ejemplo, si tienes un nuevo video cada semana, o si quieres ir más a fondo, hay más contenido y puedes ir más avanzado, y allí es donde pueden tener ya pasteles y cosas así.
tú creas una fuente de satisfacer la experiencia de las diferentes categorías, si es casual o si es una persona dedicada. Otro gran desafío, y aquellos que están en el negocio lo saben, es que es difícil, especialmente con los estudios y las cadenas de televisión, sus departamentos son muy separados. Así que decirle al departamento de contenido digital que hable con el de mercadeo y romper estas barreras que impiden que ellos se comuniquen. Tuvimos una reunión con NBC en varios departamentos y ellos necesitaban estar allí para ejecutar las ideas que estábamos pidiendo, y la mayoría de la gente nunca se habían reunido personalmente. Esta es una indicación. Esto ilustra exactamente los grandes desafíos que hay en el asunto de cómo contar la historia a través de los transmedia. Y por eso, y obviamente el financiamiento es otro gran problema. En el caso de marketing, pues eso ayuda, porque marketing y promoción son los grandes beneficiarios de estas nuevas formas, y eso es bueno, es chévere. Pero si avanzamos, van a estar creando, si pensamos en crear contenido original para la transmedia, tenemos que pensar en cómo se va a pagar y cómo, si va a haber suscripciones, cómo se va a hacer. Y entonces esta idea de, siempre hemos dicho que esto es un modelo, es como construir una pirámide, y la audiencia más amplia es la parte de los usuarios casuales, y después los usuarios más profundos, y la audiencia se vuelve más y más intensa, y tenemos que entretener a esta gente intensa. Pero yo creo que en los últimos 3 años esto ha cambiado. Es porque ha venido cada vez más estrecho. Esta audiencia amplia está desapareciendo porque hay demasiadas cosas. Eso para mí es un gran problema, un gran desafío. Estos juegos de realidad alternativa. Y si allí va la audiencia, hay 10 millones de jugadores, y podría decir que serían como 1 millón de personas que se comprometen durante el año. Pero si ves esto a la persona típica a la calle y les preguntas, ellos no saben. Ellos no va a la calle, no va a la gente común y corriente. Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos cómo abordar esto? La forma de abordarlo es con una forma de experiencia secundaria, que es una forma pequeña de recrear los juegos de realidad alternativa. Puede ser viejo, pero no se necesita una inversión de 14 meses para hacerlo pasar en tiempo real. Ese era el problema de los RGs, los ARC. Pero si tienes más oportunidad de participar, puedes resignificar el asunto, volverlo a tocar. Puedes escucharlos, pero nunca vas a tener un chance de ir a lo mismo. Es lo mismo que volver a ver los festivales de música. Así que podemos reempacar las cosas y usar nueva tecnología para hacer que esto sea más accesible, de tal forma que haya una audiencia más amplia y tengan una experiencia más corta, más fácil de consumir. Lo que hemos hecho hemos tratado de desarrollar estas formas cortas, y le llamamos ride o paseo. Tratamos de construir este tipo de cosas. Es como estamos tratando de construir estudios que basen en la construcción de estas cosas transmedia, de tal forma que no estemos en el mismo espacio haciendo las mismas cosas. Veamos a ver si este video sí funciona. Este estudio es una historia
próxima generación. Creamos entretenimiento en donde somos un estudio de entretenimiento en todas las formas. Contamos cuentos, historias, la contamos de una forma diferente. Estamos creciendo, estamos hablando por el teléfono, estamos mandando mensajes de texto, viendo videos y todo eso en un teléfono celular que yo ahora mantengo en mi teléfono. Entonces, ¿cómo consumo una historia? Si en vez de pensar en entretenimiento en el computador o en el libro o en la consola de videojuegos, todo lo que toques va a ser parte del cuento que vas a contar. Esto es aprovechar la tecnología que se está usando, porque la sociedad está cambiando con esa tecnología y cómo usar esa tecnología para contar la historia. Nuestra meta es ver cómo hacer que a través de que por una parte los videojuegos y las películas en los extremos contemos las historias a través de estos dos extremos. Se me olvidó decirles, por favor, las preguntas a través del hashtag más transmedia se van a seleccionar solamente unas pocas porque no hay mucho tiempo, pero entonces por favor para que las hagan a través del hashtag más transmedia. Esa es nuestra meta. Tomar todas las historias que hemos usado de la realidad alternativa y hacerlas, usemos todas las cosas que sabemos y comprimirlas en una pildorita editable y que se pueda entender. Así que lo que hemos hecho es que hemos construido una plataforma que se llama Brights. Quiero pensar que en este caso es una plataforma para entretenimiento transmedia. Lo estamos construyendo con la única meta de hacer proyectos transmedia que no estemos tomando una propiedad de otras personas. Estamos diseñando cosas desde el principio para que sean transmedia. Vamos a ver otro ejemplo. Rights es una plataforma en donde se puede colocar diferentes tipos de... Es una historia, tiene una historia, así como una novela. Es una sincronización gigantesca, es una historia interactiva, pero en Rights vamos a colocar una parte de la historia con contenido de video y lo vamos a meter como una llamada telefónica o usa tu teléfono, usa tu computador y vas a tener más experiencia. Un personaje puede ser un mensaje de texto que te manda y puede ser en tiempo real y después la pantalla. En nuestras vidas tenemos muchos tipos de máquinas, diferentes pantallas, la pantalla computador, la pantalla del teléfono, y vamos a usar con RAID sincronizar todas esas pantallas y ponerlas juntas para comunicarnos con las personas en vivo y hacerlas parte de la historia. Esa es la parte interesante. Estamos tratando de construir esta plataforma que va a decir, están viendo esto, es video tradicional o este episodio de televisión, pero también van a pasar cosas en tus otras máquinas. Y lo hemos visto muchas veces. Hemos visto segundas pantallas que, por ejemplo, en el iPad, y están sincronizándose con lo que ves en la pantalla. Pero lo que he visto es que vamos a tener un contenido extra adicional. Aquí está un link que se agrega, pero hasta ahora no hemos visto mucha gente que entrega más parte de la historia a través de estas pantallas secundarias. Esto yo creo que es una buena forma de abordar estos temas. Hemos estado viendo los juegos de realidad alternativa. Se necesita menos tiempo para la audiencia. Ahora se están haciendo episodios que duran apenas segundos
y si vas a Riot vas a ver muchos de estos videos pequeños. Y mi episodio más largo es de 25 minutos en 3 actos. Esta es una barrera para ustedes. Si alguien va a YouTube y es una barrera más grande, sigue siendo una barrera entrar. Dámenos tu teléfono celular, dámenos tu correo electrónico, eso también es una barrera. Es un jugador solo, lo puedes hacer tú solo o puedes tener una versión para varios jugadores, pero no tenemos que preocuparnos por encontrar una comunidad de personas porque lo puede jugar cada persona en su casa. Puedes jugar un juego y lo puedes intentar diferentes cosas, lo puedes compartirlo, puedes mandar por Facebook. Y últimamente, al hacer esto, vas a tener una audiencia más amplia con estos transmedia que con las cosas que se habían hecho antes. Esto es también clave. Hay otros problemas que hay que resolver y este es uno grande. Para mí, la tecnología es una forma de contar la historia. Todavía no se ha desarrollado del todo. Si piensan en la invención del proyector de cine o la cámara de cine, los teatros de cine no se llenaron al día siguiente. Se demoró como una década, 15 años, antes de que se creara el primer teatro y se construyera un nuevo producto, se produciera este producto para sostener esta nueva forma de negocio. Eso se demoró una década y después se demoró más tiempo para llegar a la forma de contar una historia que se considera aceptable hoy en día para el cine. Al principio, lo que hicieron fue colocar la cámara, por ejemplo, simplemente filmaban en una esquina, sin edición, sin movimiento de cámaras. Se está usando la nueva tecnología para entregar otra forma de entretenimiento. Y hemos visto mucho de eso ahora. Lo que vemos en línea, simplemente la gente está haciendo series que son programas de televisión, pero con presupuestos más baratos y le están produciendo lo mismo y lo ponen en internet y dicen esto es lo nuevo, es entretenimiento digital y se puede ver en las pequeñas pantallas, pero se demoró un tiempo para que la gente viera en donde las películas realmente se funcionaran. Tal como se hace hoy, con movimientos de cámaras, con diferentes cámaras. El cine no es simplemente colocar una cámara y filmar lo que pasa en la calle, tiene que ser mucho más que eso. Transmedia todavía está en esta situación hoy en día. Tenemos nuevas herramientas, no estoy convencido, yo creo que nadie sabe exactamente la nueva forma que se va realmente definir esto y que digamos esto es la forma como contamos la historia. Estamos intentando nuevas cosas, pero no hemos llegado al punto. La tecnología todavía tiene que evolucionar. La televisión también le pasó lo mismo. Cuando primero salió la televisión, se demoró en que se hiciera la técnica de utilización de las 3 cámaras, algo que ahora consideramos normal, para que que esto sí fuera la forma más adecuada de hacerlo. Creo que en el espacio en que estamos hoy en día, hablando de la tecnología, es simplemente viendo el iPad y las diferentes plataformas. Se están cambiando las cosas tan rápido y la tecnología cambia tan rápido y la estandarización está cambiando tan rápidamente que no creo que no sabemos hacer las cosas cuando la tecnología no se ha todavía desarrollado. No hay una estandarización todavía.
no hemos llegado a ese punto. Para mí ese es el gran desafío y eso es donde estamos hoy en día. Estamos en las etapas iniciales de esta nueva forma de entretenimiento que lo llamamos transmedia. Creo que la tecnología tiene que establecerse, y todavía estas nuevas historias se tienen que desarrollar y descubrir y encontrar la audiencia. Otro gran desafío que estamos viendo para rights es que no hay una distribución, una red de distribución clara que sea consumible y que llegue a las audiencias. Todo esto está bien, pero obviamente no pueden tener una propiedad transmedia. Ese es también un desafío. Estamos tratando de crear nuestro propio canal de distribución y cómo conseguir contenidos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si coincide con lo que van a ver en televisión. No sabemos exactamente cómo va a ser. Esos son los desafíos, los problemas. Yo no digo esto para que desanimarlos. Lo digo porque este es un tiempo muy emocionante y todos estos problemas tienen soluciones, pero se va a necesitar que todos nosotros probemos cosas nuevas y al aprender del trabajo de todos, vamos a aprender cada uno. En la próxima década va a haber cosas muy emocionantes que van a pasar. Entonces, ahora hablamos de los problemas, de los ejemplos, cómo se desarrollan, cómo el equipo de trabajo es diferente, como a producir una película. Por supuesto, si tenemos contenidos originales, tienes tus escritores. Este es el rol que es diferente, que es único. El del diseñador de experiencias, la persona que básicamente que usa estas experiencias, cómo va a entregarlos y a través de video, cuál es la forma más efectiva de usar las cosas. Tienes tus productores que son la gente más valiosa en el mundo. Tienes que encontrar a un buen productor porque ellos tienen que usar todos estos medios para separarlos y unirlos y tener la producción de filmes, producción de audio y encontrar la forma de coordinar todo esto para que tenga sentido. Los artistas gráficos, los de control de calidad. El proceso por el cual pasamos es muy similar al de un estudio de desarrollo de los conceptos. Tenemos la programación, el presupuesto y después trabajamos muy cercanamente con los escritores. Los escritores se aíslan en su propia caja y los escritores y los diseñadores de experiencia tienen que trabajar juntos para desarrollar los guiones. Y la tecnología puede afectar los guiones y los guiones pueden afectar la tecnología. Así que tenemos que unir estos equipos de trabajo si es un proyecto de cine o de audio. Hay un desafío aquí cuando estás haciendo un proyecto de video y tienes el director. El director tiene que darse cuenta que él es parte de este proyecto de transmedia. La mayoría de los directores hacen sus propias cosas, lo cual es bueno, pero es un problema cuando ellos se dan cuenta de que parte del video es solamente una parte de toda la experiencia de transmedia. Y una vez tienes que probarlo para ver si está funcionando correctamente. Una vez que se lanza, tienes que ver las diferencias entre un cine que está terminado o no está terminado. Tienes que mirarlo y asegurarte de que funciona adecuadamente. Si todo está funcionando correctamente. Todas estas clases de cosas que se hacen. Los diseñadores de experiencia de los que hablo, me pueden gustar.
puede ser que no le gusten a los directores de cine. Hay muchos paralelos que se pueden tener en una película. El director trabaja muy estrechamente con el escritor. El diseñador de experiencia hace cosas parecidas para determinar cómo se va a contar la historia en el medio por los transmedia. ¿Cuál sería la forma más efectiva de contar el cuento? Es muy diferente. El gran problema para nosotros es esta línea entre interactividad y la pasividad. Para los que están en transmedia tienen que luchar con esto. Hay una discontinuidad. La gente se sienta y observa cosas y no quiere interactuar. Y en la otra parte del espectro tienes los que hacen los juegos, que son solo interacción, que todo se basa en sus acciones y qué pasa con la historia, con tus acciones. Analizo otra forma de contar la historia. ¿Cuál es la cosa más grande? ¿Cuál es la mayor interacción que se puede pedir si tú estás leyendo? Es pasar la página. Es decir, lo único que estamos pidiendo es que pase la página para que al cambiar la página continúe leyendo. ¿Cuál es el equivalente del transmedia a cambiar la página? Los diseñadores de transmedia, este es gran desafío para ellos, es encontrar ese punto, encontrar la línea en donde sentarse, ser pasivo, disfrutar y después interactuar, en cuánto es suficiente, cuánto es demasiado. Eso depende de los proyectos. Algunos proyectos van a tener más juego y más interacción y va a ser apropiados. Para otros proyectos esta interacción sería nada. Esto es una de las áreas en donde estamos esperando a ver cuál es la forma que va a ganar las audiencias. Así que como el director, el diseñador de experiencias tiene que ver las escenas y desarrollar cuáles son las llamadas telefónicas o si va a ser una llamada de audio por otros medios, si esto va a ser video. El director de cine decide los ángulos de las cámaras. El diseñador de experiencia trabaja con el jefe de producción para ver si están las películas, de decidir qué plataformas se van a entregar el producto. El director usa de storyboards y aquí se usan los documentos de diseño, que son un poco diferentes. Los documentos de diseño, pues, para asegurar de que el diseño de transmedia está funcionando. Esa es la cosa por lo cual uno se preocupa más. Un departamento puede construir una cosa y resulta que daña algo más porque no están dependiendo el uno del otro como debe ser. Este es un ángulo visual que hemos desarrollado que muestra las piezas detrás que un texto aburrido no puede hacer. Es como juegos de realidad virtual. He aprendido tanto simplemente jugando las cosas. Por ejemplo, un juego de biología molecular o telemetría o extendiendo nuestro periodo de vida o teniendo discusiones profundas con otros jugadores de qué pasaría en la sociedad si hay una gran investigación simplemente para el juego. Esto parece que eso puede ser una gran cosa y para mí eso es lo que yo quisiera. Eso es lo que se podría hacer en la educación, hacer que los estudiantes se comprometan de una forma nueva, no solamente leer cosas. Tenemos tanto a la distancia de nuestros dedos, tantos medios, y esto es la forma como los niños hoy en día consumen este asunto, así que tenemos que aprovechar esto.
Estamos construyendo juegos de realidad virtual para, para una escuela de bachillerato de Los Ángeles, de escuela secundaria en Los Ángeles, usando esto para hacer estos juegos de tal forma que se mezclen con claves, que se definan en el campus, de tal forma, por ejemplo, que se necesiten los 5 cosas que necesita para ganar el semestre. Así que si lo vuelves divertido y creas este medio de acceso, esto sería muy importante. La siguiente pregunta: ¿puede cualquier historia usar transmedia? Eso es una gran pregunta. Mi respuesta es que todavía no. Hay algunas historias que funcionan bien, pero cuando ves, a ver, una parte histórica, si quisiéramos contar en la película Gladiador, ¿cómo lo vas a contar en un medio transmedia? Había problemas muy difíciles en donde se pudiera usar plataformas múltiples. Creo que todavía no sería aceptable si se pueda usar esto en escenarios que no son modernos, porque vas a ver que este gladiador tiene una cuenta Twitter, esto no va a funcionar. Algún día a lo mejor esto tendría. Acuérdense que la tecnología cambia y el paisaje general cambia y vamos a ver cosas diferentes en 5 años. A lo mejor esto va a ser menos un problema, pero si volvemos a la novela, cuando salió, se inventó la imprenta, se demoró un tiempo de que la novela aprovechara esta nueva tecnología. La mayoría eran materiales religiosos, pero Robinson Crusoe se imprimió primero, se presentó como una historia de no ficción, como si fuera un diario de Robinson Crusoe, y eso fue un recuerdo de eso. Cuando la gente se dio cuenta que era ficción, hubo un gran problema. La gente quería estar entretenida leyendo. Leer las cosas no era para entretenerse, sino era por información. En cuanto esto progrese, vamos a tener más libertad para el tipo de historias que se pueden contar. Obviamente hoy tenemos cosas de ciencia ficción, y podemos ver cómo hacemos una comedia y encontrar una audiencia cada vez, pero definitivamente hay cosas que yo no sé exactamente cómo se haría. Sí, hay unas series históricas de miniseries, si quisiéramos hacer un transmedia y mantenerlo en ficción, eso es difícil. Tuvimos que hacer algo, sí que algo que se hizo para otras épocas. Y resulta, la siguiente pregunta: si es importante usar una plataforma base para desarrollar una plataforma transmedia. Una plataforma base, supongo que eso quiere decir como una ubicación en donde la gente se pueda reunir para encontrar sus cosas, porque la promesa de que no hay una distribución natural, es importante tener una ubicación central en donde puedan consumir los proyectos. Por ejemplo, con ARGs lo vamos a hacer en todas partes. Mientras estén las cosas más centralizadas, lo más abierto y directo se puede hacer con la gente para explicarles, allí vas a estar mejor. Esta es una época de establecerse,
la gente quiere tener cosas en diferentes canales y ver cómo funciona. Tienes que pensar mucho en las instrucciones o si va a hacer un video y cómo va a funcionar. Esto es un gran problema porque quieres hacer que la gente, lo mejor es diseñar una página web y yo voy ahí y yo trato de ahorrar el espacio y yo no sé dónde empezar y yo no sé dónde oprimir el botón para este viaje en donde desde el punto de vista de la audiencia, el usuario inicial, eso es muy importante para ese usuario. Voy a tener la segunda mitad de la pregunta y ver las partes, los elementos de transmedia. Es fácil decir un correo electrónico es un correo electrónico, un teléfono, una llamada telefónica es una llamada telefónica, un blog es un blog, un mensaje de texto es un mensaje de texto. Eso es importante por ahora, pero queremos empujar un poco más para que una llamada telefónica no necesariamente es una llamada telefónica, puede ser una forma en cómo podemos entregar audio. A lo mejor no habrá una llamada telefónica, alguno sería el teléfono suena porque es lo único que se pueda, no es una llamada telefónica, puedes o escuchar los pensamientos de uno de los personajes. Si esto va a funcionar, no va a funcionar, vamos a intentar a ver si funciona. Un mensaje de texto puede ser que no sea un mensaje de texto, un correo electrónico puede ser un mensaje oscuro de un borrador. No necesariamente tenemos que limitarnos por estos canales adicionales. Podemos hacer que sean otra cosa diferente a lo que son. Pero creo que hay una gran cantidad de diversión que podemos explorar. ¿Qué es el contenido y qué clase de contenidos en cada canal? No todos tienen que ser literales. Una última pregunta aquí. ¿Cómo esto se relaciona con la muerte del cine? Con el concepto de la muerte del cine. No sé quién es este tipo que dice eso. No soy un estudiante de cine. ¿Alguien me puede explicar esto? Esto da pena, no sé qué es. La muerte del cine. Esta es otra pregunta. Vamos a saltarnos esa pregunta. Y voy a tenerla porque quiero saber qué es. Es una noción que tenemos del autor. ¿Sí o no? Es lo que quieras hacer. Hay diferentes escuelas de pensamiento aquí. La primera es, la interactividad es buena. La gente puede tener la posibilidad de sentir que son autores, que son parte de la historia. No todo funciona así, pero creo que hay una forma, pero la generación de contenido es una gran cosa que se puede expandir. La gente puede participar. Hay juegos de realidad alternativa en donde pueden decir que donde el autor no está localizado centralmente. Creo que hay una gran cantidad de diversión y de valor y cosas interesantes que salen de esto. Es una versión diferente. La otra parte es que vamos a contar un cuento. Si le contamos Hamlet y le dejamos que ellos cambien la historia, pues no va a ser Hamlet. Hay una parte de mí que dice quiero sentarme y quiero consumir esto que lo hizo este gran artista. No quiero que le cambien las cosas a este artista. Quiero el talento de esta persona. Así que hay dos cosas aquí y ambos son válidos. Yo estoy de acuerdo. Hay un asunto de la autoridad del autor
y introduce un problema cuando la gente se siente que ellos están afectando la historia, y hay muchas formas de que puedes estar realmente afectando la historia o sentir que estás afectando la historia, y eso puede ser igual de divertido. La última pregunta. Hablas de grandes proyectos con poco presupuestos. ¿Hay una posibilidad en este nuevo mundo si lo importante es contar la historia? Y esta es otra pregunta. Hablemos sobre presupuesto rápidamente. Sí, los presupuestos son parte importante, como por ejemplo El Caballero de la Noche, pues tenía un proyecto de $1 millón. Pero esto era lo que quería mencionar de la BBC. El proyecto de la BBC fue muy efectivo y fue hecho con un presupuesto pequeño. Contratar escritores y tener las páginas web para construir en el contexto de la historia. No creo que no es necesario que sea costoso. Para mí la parte más costosa de un proyecto es cuando no quieres partes tradicionales, cuánto video necesitas producir, esa es la parte más costosa. Hemos hecho cosas con poco presupuesto, como cientos de dólares. Durante un periodo de 6 meses se puede hacer incluso con menos, depende de la clase de proyectos. Y si, por ejemplo, mucho es para películas, si vas a hacer filmación y vas a ver, por ejemplo, si se hace todo el mismo día la filmación, pero creo que sí, pero definitivamente es una posibilidad para los productores de cine independiente, lo pueden hacer mejor que si tuvieran un gran presupuesto en los estudios, porque lo estás haciendo tú mismo con tus cosas, no tienes grandes problemas legales, puedes hacer cosas que son ciertas para la historia. No dejes que el presupuesto te detenga de hacer las cosas, porque siempre hay cosas que se pueden hacer. Y ahora sí, la última pregunta. Si el asunto de contar la historia, si es importante tener una tecnología de la información fuerte. Puedes ver una película que tienes el mejor presupuesto y todos los efectos, y al final del día, del punto de vista del contar la historia, tiene que haber algo allí. Una IP original sí es importante, es algo que puedas construir allá por tu propia cuenta. Eso es grande. Esto resuelve problemas legales como de contratos cuando tienes los propiedades intelectuales. Creo que yo estoy de acuerdo. El asunto de producir buenos medios de transmedia es tener tu propia propiedad intelectual, garantizar que es fuerte, que es fácilmente extendible a todos los lugares, pero tienes que contar una buena historia. Es lo mismo que con las películas y con todo. No dejes que la tecnología se atraviese en el camino para contar la historia, y no dejes que la tecnología se vuelva una excusa para no contar la historia, porque por ejemplo, si tienes una llamada telefónica, eso al final del día puedes contar la mejor historia, pero usando estos nuevos colores que le hemos dado a estas nuevas brochas que usamos para hacer la pintura. Todo es la historia, lo más importante. Y esto va a ser siempre lo más importante. Hay que usar la tecnología para aprovechar la historia, pero no siempre cuenta lo mejor historia y haz lo mejor que puedas y usa estas nuevas herramientas y disfrútalo y diviértete. Muchas gracias, aprecio mucho haber estado aquí.